Y esto nos lleva también a que muchas veces nos vemos a nosotros mismos no como verdaderamente somos, sino como nosotros creemos que somos. Es eso que dirían los psicólogos que tiene que ver con el yo real y con el yo ideal, ¿no? O sea, no vemos lo que realmente somos, sino que vemos la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos muchas veces, ¿no? Y Dios nos ve en nuestra realidad, Él nos ve quienes verdaderamente somos, porque Él aparte ve todo lo que hacemos y todo lo que dejamos de hacer y todo lo que decimos y todo lo que dejamos de decir. O sea, Dios está presente todo el tiempo. Entonces, a Él no lo podemos engañar. A nosotros mismos sí nos engañamos. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos, así como creemos muchas veces poder engañar a los demás, pero no podemos engañar a Dios. Dios nos ve tal cual somos. Por eso Él quiere que seamos reales con Él, que seamos totalmente sinceros con Él, porque no hay nada que le podamos ocultar. Pasa que a veces, como no somos sinceros con nosotros mismos, después no nos damos cuenta, pero tampoco somos sinceros con Él. Y ese es el punto, y ahí está el problema, ¿no? Creemos que estamos mejor de lo que verdaderamente estamos, y creemos que somos mejores de lo que verdaderamente somos, y creemos que merecemos más de lo que verdaderamente merecemos. Entonces ahí es donde Dios nos tiene que dar muchas veces un golpe de realidad, y nos baja del tablón y nos lleva a la tierra, ¿no? Y nos dice, no, 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 la actitud que estás teniendo no es la correcta. Y muchas veces Él lo permite. Él permite que nos pasen cosas para que seamos mucho más verdaderos, más realistas de lo que somos y de lo que necesitamos, ¿no? Bien, perfecto. Hasta aquí esta parábola que estuvimos hablando del fariseo y el publicano, y vamos a seguir con la bendición que hace Jesús de los niños. Pero antes de esa bendición de los niños, si volvemos a la sinopsis, o sea, si vamos a los demás pasajes, aquí tenemos que incluir un par de pasajes que están en Mateo y en Marcos, pero que no están en Lucas. Y es la explicación acerca del divorcio. Si vamos al hecho temporal, de cómo Jesús venía hablando de un tema y del otro, en este momento, después de que Él deja de hablar de esto, se da esta situación que tiene que ver con el divorcio y que está en Mateo 19, 3, 12. Vamos a buscarlo. Mateo 19, 3, 12. Dice así. Un minutito, acá estamos. Dice lo siguiente, Mateo 19 del 3 al 12. Entonces vinieron a él unos fariseos tentándole y diciéndole, es lícito que le dijeron así, me fui del texto, acá está. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que se hizo, lo que se hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no sois más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera también. Vamos a analizar un poquito este texto para darnos cuenta de qué está queriendo decirnos, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que vemos es que aquí los fariseos, los doctores de la ley, lo están queriendo tentar a Jesús para que diga algo que él quede mal en lo que está diciendo, ¿no? O sea, que él quede expuesto en lo que está diciendo. Por eso dice, vinieron unos fariseos tentándole y diciendo, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. La realidad es que en aquella época sí Dios había dado, entre las leyes que le había dado a Moisés, había dado posibilidades de que por distintos motivos el hombre podía echar a su mujer de su casa. Por eso dice repudiarla, ¿no?
Y sin embargo Jesús dice aquí que eso fue así por la dureza del corazón de ellos, pero no había sido así en el origen. O sea que esta no era la voluntad de Dios, sino que tenía que ver con lo duro que ellos eran. Así es como él lo explica. Por eso dice primero que en el principio varón y hembra los hizo. Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, serán uno solo. Bueno, acá hagamos un paréntesis y tenemos para explicar este pasaje, para explicar no solamente junto con el Génesis, sino también con las palabras mismas de Jesús, esto de que varón y hembra los hizo Dios. O sea, hoy, frente a toda la problemática de lo que es el tema de sexo y el tema de que cualquiera elige el sexo que quiere tener, o cualquiera decide ser o no ser hombre o mujer, bueno, acá tenemos bien clarito que Jesús marca el hecho de que Dios hizo solamente al hombre y a la mujer. Entonces, allí cerremos el paréntesis, pero tengamos en cuenta este pasaje para hablar de ese tema. Bien, y luego dice, así que no hay más dos, sino que son uno, son una sola carne. O sea, la unidad entre el hombre y la mujer para el Señor era completa, era como si fueran una sola persona, por el hecho de ser uno, haberse unido el hombre a su mujer y haberla tomado en matrimonio. Y luego dice, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué Moisés les permitía esto en aquel tiempo? Y Jesús les dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Acá es donde tenemos que evaluar algo muy particular, que tiene que ver con la historia, con los pasos de la historia, ¿no? Y con los pasos que tienen que ver con lo que fue el desarrollo de la humanidad y el desarrollo del ser humano. Y hubo etapas en que Dios pareciera como que permitía determinadas cosas, pero tenían que ver más cómo eran los hombres en esos momentos, en esas épocas, y no como realmente Dios quería que fuera. Para que tengan una idea clara con respecto a esto, por ejemplo, antiguamente se decía ojo por ojo, diente por diente. Y sin embargo después Jesús dice que antes se dijo ojo por ojo, diente por diente, y ahora yo les digo amen a vuestros enemigos. Entonces acá hay un cambio de paradigma, hay un cambio de pensamiento, es decir, ¿cómo? Si en la antigua ley decía ojo por ojo, diente por diente, ¿por qué ahora no? ¿Saben por qué Dios permitió el ojo por ojo? Porque en realidad, ¿qué pasaba? Si en aquella época, hablando de épocas, ¿no?, de mucho tiempo atrás, el hombre le quitaba el ojo a otro, el otro simplemente lo iba a matar. Entonces lo que Dios quería de alguna manera decirle, no, si te saco un ojo, solamente sacale un ojo. No, si te voló un diente, una piña, solamente sacale un diente, pero no lo mates. Porque la tendencia del hombre a la crueldad y a el mal era una realidad tan fuerte en aquel tiempo de que, aparte no se olviden de que no estaba el Espíritu Santo, no había venido Jesús todavía a la tierra, o sea, había mucha más maldad sobre la tierra en el corazón de los hombres, y entonces lo que Dios quería era frenar las consecuencias mayores. Entonces como diciendo, no, si es un ojo es por un ojo, si es un diente es por un diente, pero nada más, como diciendo no lo mates. Entonces esto también tiene que ver con la dureza del corazón que había en la antigüedad. Por eso Moisés en un determinado tiempo les permitía que por distintos motivos pudieran dar carta de repudio a su mujer, cuando en realidad no era la idea original de Dios. Por eso cuando Jesús viene, cambia las cosas nuevamente y las lleva a un plano mucho mayor. Jesús profundiza los planos a los que lleva las cosas, como por ejemplo este que les contaba recién. Antes se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo ahora les digo, amarás a tu enemigo. Entonces Jesús allí nos lleva a un plano mucho mayor, no solamente en que no lo puedo matar, no solamente en que no le puedo sacar un ojo, sino que encima lo tengo que amar. O sea, Jesús nos lleva a un desafío mucho más grande, y en todo Jesús hizo eso, en todo. Por eso también lo hace con el tema del divorcio. Él nos lleva a un plano mucho mayor y dice que no tiene que dejar el hombre a su mujer ni su mujer al hombre, ¿no? Pero da una pauta muy particular.
que es la que dice aquí: yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación. En este caso, fornicación tendría que ver directamente con el tema de adulterio. Fornicación es cualquier tipo de relación entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Eso es fornicación. Entonces, si estamos hablando de un hombre casado o de una mujer casada y lo llevamos dentro del matrimonio, la palabra fornicación la tenemos que traducir como adulterio. Entonces, Jesús dice que no le tiene que dar causa de divorcio, no le tiene que dar carta de divorcio, a no ser por causa de adulterio. O sea, Jesús justifica el divorcio si uno de los dos fue adúltero. Jesús justifica la separación y el divorcio si es que uno de los dos engañó al otro. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando dice que dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán uno, esa unidad, cuando la persona se une a otro, se rompió. O sea, si yo estoy unido a una persona, yo no puedo unirme a otra más. Ni sexualmente, ni emocionalmente, ni espiritualmente, ni nada, porque estoy unido a una. Entonces no puedo unirme a otra. En el momento que me uno a otra persona, ¿qué hago? Rompo el pacto anterior, rompo la unidad anterior. Y eso es por lo cual Jesús dice que Él da libertad de divorcio si hubo adulterio o fornicación en el medio. Pero es el único motivo por el cual Jesús justifica el dar carta de divorcio. Salvo por causa de fornicación, dice claramente. Dice, si se casa con otra, adultera. Y si se casa con la repudiada, adultera también. Usted está diciendo, si se separan por cualquier motivo, bueno, si el hombre se vuelve a casar, está en adulterio. Y aquel que se quede con la mujer que fue repudiada, está en adulterio también. O sea, con cualquiera de los dos, si la situación no fue por adulterio, sino que fue por cualquier otro motivo, no está justificada delante de los ojos de Dios, según lo que Jesús enseña en este pasaje. Entonces ahí es donde tal vez este punto que es tan discutido y es tan de tanto problema dentro de las iglesias, es importante analizarlo y verlo, o al menos como yo lo puedo interpretar hasta el día de hoy. Esta es mi interpretación del tema del divorcio y del tema del adulterio con respecto a lo que Jesús enseña. Bien, entonces estábamos en Mateo 19, del 1, como dijimos, del 3 al 12. Mateo 19, del 3 al 12. Entonces acá me faltó los últimos 3 versículos que dice, le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. O sea, ¿Jesús de qué está hablando ahí? Está diciendo aquel que no se case. No cualquiera puede no casarse, sino aquel a quien Dios le da esta gracia, esta posibilidad. Porque dice, pues hay eunucos, el eunuco es aquel que no es un hombre que no tiene mujer. Dice, hay eunucos que nacieron así en el vientre de la madre, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, como diciendo, solamente algunos hombres pueden vivir sin una mujer al lado. Porque en realidad lo normal, lo natural, lo que Dios formó fue hombre y mujer para formar el matrimonio, para formar la familia, para procrear y para que la humanidad siga avanzando, siga adelante. Esto es lo normal, lo natural delante de los ojos de Dios y cómo el hombre fue creado y para qué fue creado, ¿no? Para crecer, multiplicarse y para poblar la tierra. Entonces, cuando le dicen los discípulos, bueno, pero entonces mejor sería no casarse, Jesús no lo toma como una broma, sino que le dice, bueno, si ustedes son capaces de no casarse, miren que esto solo unos pocos pueden vivirlo. O sea, solo unos pocos pueden quedar solteros y estar bien igual, y estar felices igual, y no tener hijos, y no tener esposa o no tener esposo, y estar felices igual. Solo unos pocos. Y algunos son aquellos que lo van a hacer para Dios, o sea, por el hecho de quedarse solos para consagrarse a Dios. Y el que dice, el que sea capaz de recibirlo, que lo reciba, o sea, el que sea capaz de hacerlo, que lo haga.
Simplemente eso está diciendo el Señor. ¿Bien? Hasta allí entonces este tema que estuvimos tratando, que tiene que ver con el tema de el divorcio. ¿Bien? Bueno, y ahora vamos a ver un pasaje en el cual habla acerca de cómo Jesús bendice a los niños, ¿eh? La bendición de Jesús hacia los niños. Bien, vamos a tomar unos minutos más y ya estamos casi en 45 minutos, así que en 10 minutitos vamos terminando. Bien, entonces vemos este pasaje. Estamos también en Mateo 19 del 13 al 15 o el 10 del 13 al 16, ¿eh? O Lucas 18 del 15 al 17. Vamos a verlo en los tres pasajes para ir entendiéndolo. Entonces dice 19 del 13 al 15, dice lo siguiente. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Miren qué hermoso el pasaje y qué interesante, ¿no? Dice que llevaron niños para que Jesús pusiese sus manos sobre ellos y orase por ellos. Y sin embargo los discípulos reprendieron a esa gente que llevó a los niños como diciendo: llévenselos de acá, no molesten al maestro. Que hay otro pasaje que lo dice de esa manera, justamente. Vamos a ver si lo dice así en Marcos, Marcos 10, 13, 16. A ver cómo lo dice en Marcos. Marcos 10, 13, 16. Dice, ya se los muestro. Un segundito. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Marcos, les dije, 10, el 13, versículo 13. Dice así. Marcos 10. Dice: y presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. O sea, dice exactamente lo mismo. Reprendieron a las personas que les llevaban a los niños. Y Jesús repite lo que Jesús dijo: dejen a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que me recibe, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Acá hay un detalle más. Y es muy importante que lo analicemos, porque justamente la fe que el Señor quiere que tengamos es la fe como la de un niño, la fe del corazón de un niño. El niño simplemente cree. Si el padre le dice: hoy a la noche te llevo un autito, el chico se queda todo el día esperando que llegue el padre con el autito, y en ningún momento va a pensar que el padre va a venir sin el autito, porque el padre le dijo que se lo iba a traer. O sea, el niño simplemente cree. No tiene esa fe pura, esa fe sencilla, esa fe de que si le dicen algo, él confía que va a ser así, hasta que lo empiezan a defraudar. Si ese padre empieza a defraudar a ese hijo y no le trajo el autito una vez, y no se lo trajo 2 veces, y no se lo trajo 3 veces, ese chico ya después, cuando el padre le diga: no, a la noche te traigo un chocolate, va a decir: y no sé si me va a traer el chocolate. Se va a empezar a dudar. Sin embargo, en nuestra relación con Dios podemos saber que Dios es un Padre en el cual podemos confiar. Entonces, por eso es que podemos poner nuestra fe en Él. Y si el Padre nos dice que Él nos va a dar algo o que Él va a hacer algo a nuestro favor, porque lo dice la Biblia, simplemente tenemos que confiar que lo va a hacer. Dice: todo lo que piden al Padre en mi nombre les será dado, dice Jesús. ¿Yo creo o no creo en eso? ¿Y de qué manera oro? Si dice que todo lo que pida me va a ser dado, entonces tengo que saber que lo que estoy pidiendo simplemente Él lo va a responder. Así debe ser la fe, como la fe de un niño. No dudando y diciendo: no, pero hay que ver, no, pero no sé si se va a dar o si no se va a dar, o si Dios va a querer o no va a querer, si va a poder o no va a poder. ¿Quién le dijo a ustedes que Dios no puede? ¿Quién le dijo a ustedes que algo lo limita a Dios? Nada lo limita a Dios. Lo que pasa es que lo que tiene límite es nuestra fe. Y Él lo que quiere es que creamos como un niño. Como un niño cree en su padre, o como un niño cree en su madre, o como un niño cree en algo que le dice su abuelo y simplemente lo cree. Y simplemente confía en eso. Hay una historia que cuenta de un pastor que estaba en un grupo de gente, así en un círculo,
y que en un momento en medio de la prédica que estaba dando, el estudio que estaba dando, se saca el reloj, tenía un reloj de oro, se saca el reloj y les dice, y agarra el reloj, lo deja en la mano y dice, el que venga y agarra el reloj, yo se lo doy. Y todos los adultos se quedaron mirándolo como diciendo, ¿cómo me vas a dar ese reloj si es un reloj caro? Mirá si voy a ir hasta ahí y después no me lo vas a dar, a ver qué es lo que me vas a decir, qué es lo que no me vas a decir. ¿Y saben qué pasó? Mientras todos los adultos pensaban por qué el pastor estaba haciendo eso, un niño fue, agarró el reloj y se lo llevó. Porque el pastor dijo, el que viene y agarra el reloj se lo regalo. Y un nene fue, agarró el reloj y se lo llevó. ¿Por qué? Porque simplemente creyó. Y a veces nosotros no recibimos las bendiciones de Dios porque dudamos, porque no creemos plenamente en que las tenemos, que simplemente las tenemos. Todas las promesas del Señor son un sí y un amén para nosotros. Así debería ser. Todas las promesas, hay más de 300 promesas en la Biblia y todas nos pertenecen. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué tememos? ¿Por qué no confiamos como debemos confiar? Con el corazón de un niño. La confianza del corazón del niño es lo que nos va a hacer entrar al reino de los cielos. Esto es lo que está diciendo esta palabra. La confianza, la fe, la seguridad, la certeza que tiene un niño cuando le dicen algo es la que nos va a hacer entrar al reino de los cielos. Por eso Él quiere que tengamos fe como la de un niño. Así que bien, vamos a llegar hasta aquí. Terminamos con este pasaje y continuamos en la próxima clase. Va a ser la clase 5 de la segunda parte de la sinopsis de los evangelios. Dios los bendiga a todos. Nos estamos viendo.